Bueno gente, la pelea de Kelvin Gastelum contra Daniel Rodríguez, realmente una pelea espectacular, realmente una pelea que me encantó, una pelea que yo quería ver sí o sí porque ambos peleadores estaban obligados a llevarse esta contienda. ¿Y por qué? Pues por un lado, Daniel Rodríguez viene de 2 derrotas consecutivas, o venía antes de esta pelea de 2 derrotas consecutivas, una contra Nick Magny y una contra Ian Machado Garry, y ambas fueron finalizaciones en contra de Daniel Rodríguez. Y por otro lado, pues Kelvin Gastelum venía también de una derrota, una finalización por parte de Sean Bradley por una Kimura. Ahora bien, ¿qué pasa en principio de todo esto? Y es algo que hay que remarcar porque es algo que llama poderosamente la atención y para nadie es un secreto. Kelvin Gastelum vuelve a quedar fuera de su peso que debería estar, fuera de las 170 libras. ¿Y qué pasó con todo esto? Bueno, por lo que yo estuve leyendo, por lo que estuve investigando, incluso por lo que estuvieron comentando dentro de la pelea, los comentaristas deportivos, etcétera, pues estuvieron diciendo de que a fin de cuentas a Kelvin Gastelum no lo reclamaron nada, no lo multaron con el peso porque decidieron Daniel Rodríguez o el equipo completo de Daniel Rodríguez y los representantes y el equipo en general de Kelvin Gastelum decidieron pactar a un peso determinado esta pelea, y el peso fue evidentemente de las 185 libras, que como todos ustedes saben es una división en la cual Kelvin Gastelum ya hizo parte de su carrera, también en las 170 pero también en las 185, donde pues hizo ciertas cosas espectaculares, caos espectaculares, llegó a tener una posición bastante privilegiada porque llegó incluso a combatir contra Israel Adesanya para obtener ese cinturón interino que a fin de cuentas terminó perdiendo. Pero es que después de esa pelea contra Israel Adesanya pues simplemente se dedicó a recibir derrotas prácticamente una tras otra. En estas últimas 5 peleas que tiene Kelvin Gastelum solamente tiene 2 victorias y no fueron consecutivas. Ahora bien, como ya les digo, Kelvin Gastelum venía de una derrota, también Daniel Rodríguez, y los dos tenían que ganar esta contienda sí o sí porque no es fácil seguir enrachado negativamente, y Kelvin Gastelum no ha sido del todo constante dentro de su carrera, o por lo menos en las últimas peleas que ha tenido dentro de la UFC. Ha sido un tipo de altas y bajas donde ha tenido una serie de derrotas consecutivas, luego ha ganado, luego ha encadenado más derrotas consecutivas y ahora solamente tenía una derrota en su espalda, pero evidentemente una derrota que significaba muchísimo porque regresó otra vez a la división de las 170 libras y termina por perder esa pelea frente a Sean Bradley por una Kimura. Ahora bien, falla el peso otra vez, como ya les digo, y terminan pactando en 185, una división que a Kelvin Gastelum para nada le queda bien. Es un tipo que se tiene que mantener en las 170, es un tipo que tiene que hacer lo necesario en el campamento de pelea para hacer un corte de peso que poco a poco le lleve a marcar en la báscula las 170 libras y no quedar muy por arriba, cosa que después no le permita cortar demasiado para esas 170 libras y evidentemente no sea un corte de peso tan incisivo. Es un tipo que no es muy grande, sí alberga peso, es un tipo que está rellenito, pero al mismo tiempo no es tan grande. Es un tipo que con una buena disciplina, que con una buena dieta, haciendo un campamento de peleas en condiciones, pues él puede llegar fácilmente a marcar el peso necesario en la báscula y no pasarse del mismo. Pero bueno, a fin de cuentas, como ya les digo, no hubo multa para él, no hubo multa para nadie de ninguno de estos dos peleadores. La cosa terminó así, pactaron en 185 y al final se llevó a cabo la pelea. Una pelea, como ya les digo, que fue espectacular. Una pelea que como ambos peleadores tenían que ganarla sí o sí, pues ambos peleadores salieron a darlo todo y evidentemente Kelvin Gastelum se vio muchísimo mejor que Daniel Rodríguez. Kelvin Gastelum se mantuvo manejando el medio del octágono todo el tiempo desde ese primer asalto hasta ese tercer asalto, donde su striking, donde su boxeo salió a reducir de manera significativa. Kelvin Gastelum movía la cabeza, hacía esos movimientos de troncos espectaculares, esquivando cuando tenía que esquivar, contragolpeando un 1-2 sumamente fino, todo el tiempo marcando ese 1-2 cuando lanzaba incluso combinaciones de golpes consecutivos hasta 3 y 4 golpes. Era bastante bueno. Kelvin Gastelum estaba haciendo un peleón, estaba conectando no solamente de manera significativa, no solamente conectando muy bien, entrando golpes limpios a lo que es el cuerpo y la cabeza directamente de Daniel Rodríguez, sino que también
Kevin Gastelum se mantuvo con un muy buen cardio y también con un alto volumen de golpeo. No contento con todo esto y regresando a lo que son las bases que trae consigo Kevin Gastelum, también logró 4 derribos dentro de la pelea. Y no solamente que 4 derribos, sino que 100% de derribos. Los 4 intentos de derribos que hizo Kevin Gastelum los consiguió y fueron de manera fácil. Era un tipo que estaba derribando a Daniel Rodríguez de manera sumamente fácil. De hecho, en ese segundo asalto, cuando le hace ese segundo derribo, pues la esquina se lo dice: tienes que seguirlo llevando al suelo porque está siendo fácil llevarlo al suelo para ti. El tipo no se te está resistiendo, no tiene una muy buena defensa contra derribo y evidentemente lo puede llevar al suelo con suma facilidad. Y así fue. En ese tercer asalto lo vuelve a derribar en 2 ocasiones y la pelea de hecho termina con un Daniel Rodríguez en el suelo, con la espalda pegada al suelo y recibiendo un ground and pound sumamente potente, porque Kevin Gastelum aprovechó cada una de las oportunidades, incluso hizo ciertos posicionamientos donde yo pensé que podía haber hecho un poco más, quizás si se le hubiera prendido el foco, quizás si la esquina le hubiera dicho qué hacer, no lo sé, quizás si se hubiera enfocado en una finalización pudo haberla conseguido Kevin Gastelum porque tenía los posicionamientos indicados para conseguir, ¿por qué no?, una finalización a manera de sumisión. No lo intentó, creo que se mantuvo todo el tiempo pues intentando, cuando llevó la pelea al suelo, hacer ground and pound, conectar ground and pound, dominar de esta forma a Daniel Rodríguez y lo consiguió de manera significativa, no solamente en el suelo, sino que también en la pelea de pie. Como ya les digo, el boxeo que presentó Kevin Gastelum fue muy bueno, un boxeo de muy alta calidad, un boxeo muy fino, y me sorprendió también significativamente la calidad del cardio que tenía Kevin Gastelum. Llegó sumamente bien, sumamente fresco a ese tercer asalto, a pesar, como ya les digo, del alto volumen de golpeo, de la alta intensidad, la alta presión que metió Kevin Gastelum a lo largo de toda la pelea. Unas muy buenas low key, eso hay que también remarcarlo. Kevin Gastelum escondía muy bien esos golpes, escondía muy bien esos jabs, lanzaba esa low key que por cierto sacó de balance en múltiples ocasiones a Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez pues se vio bastante, digamos, mal, o yo creo que sobrepasado por lo que trajo Kevin Gastelum. A pesar de todo el tiempo de preparación que tuvieron ambos, fue una pelea que creo, según lo que estuve viendo, hasta 13 semanas de preparación. Un campamento de pelea sumamente grande, sumamente exhaustivo. Es por esto también, evidentemente, que me llama la atención por qué Kevin Gastelum no marcó el peso de las 170. ¿Por qué tuvo que llegar a pactar un peso? ¿Por qué si tuviste 13 semanas de anticipación, 13 semanas de preparación? Creo que es suficientemente tiempo como para que tú ubiques las cosas que tienes que hacer, te desarrolles en el plan de juego que quieres llevar dentro del octágono y por qué no hacer un corte de peso paulatino para llegar a esa semana de la pelea simplemente con unos 5 por ahí, más o menos 5 kilos de más del peso que debes tener, y aquí los cortas y nada, son 10 libras nada más prácticamente que tenía que cortar. Pero no fue así. Kevin Gastelum se mantuvo con un peso significativo y al final pues terminan pactando la pelea. Entonces, como ya les digo, Daniel Rodríguez no se vio del todo bien, sí tuvo sus momentos, a pesar de que en las tarjetas de los jueces, o a pesar de que pues en las estadísticas que estaban dando dentro de la transmisión, que decían que los golpes significativos y la cantidad de golpes conectados era bastante parecida para ambos peleadores en cuanto a estadísticas se refiere, pues a mí me llamaba la atención porque realmente no veía a Daniel Rodríguez conectando de manera significativa, no lo veía conectando muchos golpes. Sí, algunos golpes aislados sí conectaba, sí logró conectar en algunas ocasiones bastante bien a Kevin Gastelum, pues no era lo que veíamos bastante regular dentro de la pelea. Lo que sí vimos fue a un Kevin Gastelum golpeando número 1 de manera significativa y también golpeando con bastante volumen, o sea, estaba golpeando demasiado. Así ese 1-2, como ya les digo, combinaciones de low key, tiraba después ese jab de Kevin Gastelum, hay que remarcarlo, estuvo muy bien, entraba muy a tiempo, era un tipo que controlaba esos tiempos del jab, a pesar de que tenía menos rango, menos recorrido, digamos menos distancia, no tenía tanto alcance como sí lo tenía Daniel Rodríguez. Kevin Gastelum es un tipo un poco más pequeño, de extremidades un poco más cortas, pero esto no fue impedimento para que Kevin Gastelum desarrollara ese boxeo, entrara con ese jab que por cierto se veía muy bien, entraba con el jab y seguidamente le marcaba el 2, incluso marcaba el jab en múltiples ocasiones consecutivas, tiraba solamente el jab y con esto lo iba marcando, con esto iba llevándose la pelea.
Todo el tiempo Daniel Rodríguez intentando escaparse a lo largo del octágono, pero no lo conseguía. Kevin Gastelum todo el tiempo siguiéndolo, todo el tiempo presionándolo, cortándole los ángulos, como debía haber hecho esta pelea. Kevin Gastelum salió a llevarse, sinceramente, esta pelea. Incluso en ese tercer asalto, cuando ya supuestamente el gas no da, o cuando ya ves que la intensidad va bajando un poquito más, Kevin Gastelum simplemente reajustó, agarró, llevó la pelea al suelo y siguió de esta forma puntuando, haciendo ground and pound, haciendo una pelea desde mi punto de vista inteligente, pero al mismo tiempo sumamente atractiva. Fue un peleón en toda regla desde mi punto de vista. Lo único malo a remarcar en todo esto es simplemente el peso de Kevin Gastelum, que es un tipo que se mantiene indisciplinado, que no sé de qué forma, no sé cómo hace los campamentos de pelea, no sé qué equipo en general tenga alrededor de él en cuanto a la dieta se refiere, no sé qué personas le llevan la dieta a él, pero creo que están haciendo un muy mal trabajo. No sé si son ellos o si directamente es Kevin Gastelum, que es indisciplinado a la hora de aguantarse un poco con la comida, porque tienes que dar un peso X, tienes que mantenerte más o menos sobre un peso y no escaparte totalmente de ese peso, no estar en 200 y pico libras, porque evidentemente cuando te toca hacer un corte de peso de esa manera, de 200 libras a llegar a 170, es demasiado. No aguantan casi todos los peleadores, hay muy pocos peleadores que aguantan ese tipo de corte de peso tan incisivo, pero evidentemente Kevin Gastelum sabe que en 185 no tiene nada que hacer, necesita bajar a 170, necesita seguir haciendo en 170 y evidentemente si quiere seguir haciendo una carrera ejemplar, porque Kevin Gastelum es un personaje, es un tipo, es un peleador sumamente joven, tiene solamente 31 años de edad, le queda mucha carrera por delante, por lo tanto tiene que ajustar un poco más lo que es su comida. Y de esta forma, evidentemente, yo creo que Kevin Gastelum es un muy buen peleador y puede seguir desarrollando, ¿por qué no?, sus modos de pelea, sus planes de juegos, etcétera. Se vio sumamente bien, sobre todo en el striking, evidentemente, en esta pelea. Ese boxeo lo tenía sumamente depurado. Pero yo lo veo así, de esta manera, que Kevin Gastelum necesita un poco más de disciplina a la hora de los campamentos de pelea, pero sobre todo en la comida. Porque es uno de los peleadores que nunca faltan los campamentos de pelea, nunca faltan los entrenamientos, pero creo que se le va un poco la mano en cuanto a la alimentación se refiere. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.